Gracias a todos por estar aquí y efectivamente en una sola ponencia, en una hora de duración, os hemos reunido dos puntos fundamentales de la internacionalización que se encuentran entre los más complicados, es decir, todos los temas de logística y fiscalidad. ¿Y qué es la importancia de la logística en vuestras operaciones? Ahí os he resumido algunos puntos más esenciales del tema, pero está bastante claro, ¿no? Es una materia transversal, os permite tener mayor control de vuestras operaciones, os permite también, si la vais organizando de una forma eficaz, que haya mayor grado de satisfacción de vuestros clientes y os permite también incrementar vuestros márgenes a nivel de ventas. Disminución de los costes de comercialización, muchas veces economías de escala, si vamos viendo la estrategia de optimización de estas operaciones, y si está bien organizada, por supuesto, consolida la imagen positiva de vuestra empresa. Es una materia técnica, está claro, pero es una materia fundamental. ¿Cuál va a ser la primera operación que tenemos que llevar a cabo? Va a ser, como veis en esta diapositiva, clasificar arancelariamente vuestra mercancía. ¿En qué consiste la clasificación arancelaria? La clasificación arancelaria significa que vamos a dar un código a vuestra mercancía, que es un código aduanero, que va a condicionar toda una serie de trámites y también va a condicionar el tipo de derechos de aduana que eventualmente tengáis que pagar según sea el mercado de destino. Os va a permitir determinar los derechos de importación a pagar, este TARIC, esta identidad arancelaria, los documentos necesarios, los impuestos que pagar en el país de destino. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, sois importador de una mercancía en un país como Reino Unido, para daros un ejemplo en el cual estábamos en la precedente sesión, en realidad vais a tener que pagar el IVA británico. Entonces, esto es también algo importante que tenéis que conocer. Y a nivel estadístico nos va a permitir saber, por ejemplo, el número de zapatos importados desde España a China. Es importante una correcta clasificación arancelaria. De todo lo que os acabo de comentar, habréis adivinado que no se trata de un proceso neutral. ¿Por qué? Os lo voy a ilustrar a partir de un ejemplo. Se trata de un aparato, es un ejemplo concreto, por supuesto, como digo siempre, hablaré del pecado, pero me callaré el nombre del pecador. Se trata de un producto que tiene dos aplicaciones. Puede servir como producto estético para hacer deporte o para intentar adelgazar, o puede ser utilizado también para rehabilitación en materia de fisioterapia. Está claro que si clasificamos este material como aparato de rehabilitación en materia de fisioterapia, vamos a tener una serie de derechos que van a ser totalmente diferentes de si clasificamos este mismo producto como aparato de belleza. ¿Cuál va a ser la maravillosa diferencia? Es que si entra en la categoría de aparatos sanitarios, los derechos de aduana va a ser cero. Y en cambio, si se trata de un aparato que tiene como único objetivo la belleza, en este caso vais a tener que pagar derechos de aduana para entrar en un país.
Por eso os digo siempre, aunque parece algo súper mega técnico y si me apuráis hasta aburrido, no se trata de una operación neutral y es muy importante no solamente tener una clasificación correcta, sino tener también una clasificación, si me permitís ser directa, conforme a vuestros intereses. Las clasificaciones arancelarias, os lo he dicho, es un código. Es un código cuyas primeras cifras son idénticas en cualquier país del mundo. ¿Gracias a qué? Gracias a la Organización Mundial de Aduana, que ha establecido que los 6 primeros números de cualquier tipo de producto que se van a exportar a cualquier país del mundo van a ser idénticos. Pero ojo, a partir de ahí, cada país va a añadir una serie de códigos suplementarios, de cifras suplementarias que van a variar según que lo que decidís es exportar vuestro producto a Estados Unidos, a Reino Unido o a China, para daros 3 ejemplos muy diferentes. ¿Qué quiero deciros ahí? Que la identidad aduanera de los productos, para tenerla completa, va variando según el país de destino. Otro punto muy importante. En la Unión Europea hablamos de TARIC, que engloba 3 elementos. El famoso sistema armonizado, que son estas 6 primeras cifras de que os hablaba. Después, la llamada nomenclatura combinada, que pueden ser 2 o 4 cifras suplementarias. Y al final, la subpartida TARIC, es decir, el código completo, pero insisto, el código de la Unión Europea. Allí tenéis un ejemplo donde vienen reflejados todas las cifras para tener una identidad completa de vuestro producto a nivel aduanero. El segundo paso estratégico, una vez que tenemos la identidad aduanera de nuestro producto, es determinar el Incoterm que vamos a utilizar. ¿Qué es eso de los Incoterms? Los Incoterms son unos términos generales de comercio que son idénticos en todos los países del mundo y que permiten evitar una serie de malentendidos con nuestros posibles compradores. ¿Por qué? Porque vamos a poder determinar exactamente el punto de entrega de la mercancía. Después, la transmisión de riesgos, es decir, la mercancía entra en el barco se hunde, la mercancía está perdida a 5.000 metros debajo del mar, ¿vale? Pero ¿quién asume la pérdida de la mercancía? ¿El vendedor o el comprador? A través de estos términos internacionales de comercio, lo vamos a determinar de una forma que va a ser entendible para cualquier tipo de comprador, sea cual sea su nacionalidad, y así no vamos a tener ningún tipo de malentendido. El tercer punto es el punto de la distribución de gastos, es decir, ¿quién va a tener que asumir los gastos de despachos de exportación? Es decir, del paso de la aduana para salir de la Unión Europea. Y la contraparte, es decir, ¿quién va a pagar los derechos de aduana de importación? Todo eso va a depender del tipo de Incoterm que vais a aplicar a vuestra operación. Ahora bien, me vais a decir, sobre todo si ya estáis exportando, Karine, eso está muy bien, pero en realidad a mí mi cliente, que es un supermercado de Estados Unidos, me dice, mira, si tú quieres que compre tus productos, los quiero en mi puerta dentro de 3 semanas. Así que allí también se ve reflejado un poco las relaciones de fuerzas entre las partes, y es el momento también de ver, cuando estáis negociando con vuestro posible cliente, cuáles son las consecuencias de utilizar un tipo de Incoterm u otro, para que cuando vayáis calculando, allí os he puesto una tabla que refleja todos los diferentes Incoterms,
Pero para cuando vayáis calculando vuestros precios de ventas de exportación, que no tengáis ningún tipo de problema de olvido de un tipo de gastos que puede hacer la diferencia entre ganar dinero o perder dinero. Así que eso es algo muy importante para vosotros, saber exactamente cuando el cliente os dice no, 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 tú pagas todo hasta mi puerta, cuál va a ser la repercusión sobre vuestro precio de venta. Identidad del transporte, modo de envío de las mercancías y seguros. Tenemos la identidad arancelaria del producto, hemos seleccionado el Incoterm que queremos utilizar, ahora lo que tenemos que ver es cuál va a ser el modo de transporte que vamos a utilizar. Y no hace falta, es evidente que si utilizamos el barco va a ser una serie de condiciones y de forma de trabajar totalmente diferente que si utilizamos un trailer. Así que es muy importante de ver cuáles son los criterios que vamos a ir tomando en cuenta para determinar si vamos en un avión o si vamos en un barco a la hora de organizar la logística de nuestros productos. Y tenéis allí una serie de criterios que son criterios generales que se tiene que tomar en consideración, como el primero, factibilidad logística. Esto es un poco evidente, ¿no? Hay una ruta para ir por tráiler, para mandar la mercancía, o necesariamente tenemos que pasar por barco o por avión. Es el primer punto. Después, las características de la mercancía. Para tomar dos ejemplos extremos, no es lo mismo transportar diamante que transportar cemento. Así que allí también va a haber una serie de consideraciones que van a hacer que vamos a ir seleccionando un tipo de modo de transporte o otro. El valor de la mercancía igualmente, el valor y sus características, porque si se trata, por ejemplo, de una fruta premium, está claro que va a tener una duración de vida muy corta y que vamos a tener que utilizar un medio de transporte el más rápido posible. Tiempo promedio de entrega y necesidad del cliente, allí estoy pensando en otro aspecto fundamental, que es todo el tema de las ventas online, que sea a través de vuestra propia página web o a través de Marketplace, porque esto va a ir también modificando las prioridades de cada uno y la disponibilidad tanto del cliente como del vendedor de asumir un sobrecargo que va normalmente en paralelo con la velocidad del envío. Allí una pequeña tabla que resume un poco los diferentes criterios a tomar en cuenta y las características de cada uno para que lo podáis ver de forma sistemática. Veis que, por ejemplo, carretera tiene una alta rapidez, una relativamente baja capacidad, una seguridad media, un coste bajo, pero que admite todo tipo de mercancía. Y al contrario, el aéreo, la máxima rapidez, pero la capacidad peor, y una seguridad altísima, pero también un coste bastante alto. Y a través de estas tablas también podéis tener unos criterios genéricos de los diferentes aspectos a tener en cuenta. ¿Seguros de transporte, sí o no? Esto también es una pregunta que nos vayamos haciendo bastante. Y después de esta pregunta, lo que tenemos que ver, os confieso, adoro esta imagen. La vi un día en la agencia tributaria y siempre la pongo en las ponencias porque me parece sublime el osito con los cuernos. Así que identificación de la documentación. Este tema de la identificación de la documentación es otro punto fundamental que tenemos que tener en cuenta para no tener problema. ¿Y qué
¿En qué estoy pensando cuando digo no tener problema? Estoy pensando en lo peor, es decir, la parálisis de vuestros camiones, de vuestros productos en la frontera, porque os falta un documento, porque os falta un análisis que deberá de estar hecho en la aduana con los consiguientes costos de almacenamiento, de trámite realizado allí, etc. Recordad el triángulo de oro del comercio internacional. En realidad, cualquier operación de comercio internacional se reduce a tres variables. Se reduce a la naturaleza del producto. No es lo mismo exportar un oso de peluche que un cohete o una lechuga. El origen del producto, porque esto también va a condicionar toda una serie de aspectos, y el destino. Esto son verdaderamente las tres variables básicas alrededor del cual todo el comercio internacional del mundo va girando. Y allí la importancia del concepto de origen de los productos es absolutamente vital. Absolutamente vital y relativo. Sí, relativo. Bueno, no siempre, en el caso en que toda la mercancía haya sido producida en Andalucía, allí no hay ningún tipo ni de duda ni de suspense. Pero si parte de vuestros insumos son chinos, si parte de la producción se ha externalizado a otro país, allí el concepto de origen va a obtener una importancia enorme y va a variar este concepto de origen según el país de destino. ¿Y eso por qué? Porque la Unión Europea, que como sabéis es la Comisión Europea, es el organismo competente a la hora de negociar los convenios de libre comercio con los diferentes países del mundo, ha creado una red de acuerdos que, si me permitís la expresión, son todos de su padre y de su madre. ¿Qué significa eso? Significa que el concepto de origen es totalmente diferente si vayáis exportando a Reino Unido o si vais exportando a Estados Unidos o a China, y que en cada caso vais a tener que ir comprobando según la regla del propio convenio si vuestro producto respeta o no respeta los criterios de origen que hay en cada caso. Ahora bien, cuidado, una cosa es determinar cuál es el origen de un producto y la otra pata es probarlo. Allí es tan fundamental tener la seguridad que nuestro producto es andaluz como probar de forma conforme a la reglamentación de estos convenios que no vais a tener ningún tipo de problema, es decir, para hablar todavía de forma más clara, que vais a obtener unos derechos de aduana rebajados o en muchos casos totalmente anulados, tipo cero, en vuestras operaciones de exportaciones. Las normas de origen, bueno, es básicamente lo que os he explicado ahí. ¿Cuándo se aplican las normas de origen? Bueno, en el comercio internacional, en todo. Se aplica para calcular los derechos de aduana, se aplica también para ver si hay algún tipo de medida de salvaguardia o de antidumping que se pudieran aplicar a vuestros productos, y en muchas veces se aplica hasta en el contenido de vuestro etiquetado. Va hasta allí la importancia del concepto. Por eso os comentaba, es algo que en un nuevo programa de Extenda que está a punto de salir, que se llama el programa de logística internacional, que en realidad, para deciros toda la verdad, esta ponencia es un poco un pretexto para anunciaros este nuevo programa que está a punto de salir. Es un poco todo lo que vamos a ir viendo con vosotros. La forma de optimizar vuestra logística teniendo en cuenta la fiscalidad aplicable a vuestras operaciones, y tenemos la suerte de tener con nosotros
la señora Ana Moreno, que es la técnica de Extenda encargada del proyecto y que va a estar también en estas reuniones viendo un poco cómo se desarrolla el proceso y ayudando también en todo este asesoramiento. Allí lo tenéis, no he podido resistir. Mirad, made in Andalucía o in Belgium, que la verdad soy de origen belga. Así, ahí os he puesto un poco la definición legal de lo que es el origen en el derecho europeo, es decir, según la legislación europea, pero recordáis, lo que tenéis que ver es la legislación siempre del país de destino. Los criterios complementarios, es decir, que bueno, si el producto es 100% andaluz o belga o alemán, no tenéis ningún tipo de problema. Pero si hay una serie de operaciones que no se desarrollan en Europa, vamos a ver una serie de criterios según la naturaleza del producto. Es decir, vamos a ver el porcentaje de las operaciones que están desarrolladas en el suelo de la Unión Europea. Vamos a ver también lo que se llama la modificación arancelaria, es decir, teníamos una fresa y ahora tenemos una mermelada, es decir, que ahí hay una clara modificación arancelaria y a veces también hay una serie de productos complementarios en una serie de sectores llamados sensibles. Un ejemplo concreto, todo lo que es el sector de la automoción, donde no basta que haya ciertas actividades que tengan lugar en la Unión Europea para impedir que se vaya llenando la Unión de empresas que sean solamente atornilladoras, si me permitís la expresión, se va también exigiendo criterios suplementarios como unos criterios de valor añadido, de porcentaje del producto. Todo eso está muy bien, pero a mí me gusta no solamente daros soluciones, sino también enseñaros cuáles son las herramientas que utilizamos para llegar a estas soluciones. ¿Por qué? Porque creemos que es importante para vosotros después poder seguir actuando con seguridad a través de estos instrumentos de ayuda. Uno de los más importantes en estos momentos, uno de los que mejor funciona, es el que tenéis ahí. Es la herramienta de la Comisión Europea Access to Market, que os va a dar una serie de indicaciones absolutamente maravillosas una vez que tengáis el código arancelario de vuestro producto, el país de origen y el país de destino. Es una herramienta gratuita, que eso es otro aspecto muy interesante. ¿Y qué vamos a tener como información en esta herramienta? Vamos a tener, por supuesto, los aranceles, es decir, los derechos de aduana, por ejemplo, aplicable a este artilugio para pasar diapositivas fabricado en Granada y exportado a Estados Unidos. Ponemos el código arancelario, va a aparecer los aranceles. Nos va a aparecer igualmente la norma de origen, pero la norma de origen aplicable exactamente al país de destino que habéis indicado. Esta aplicación se llama Rosa. Rosa no es ni un nombre de flor, ni tampoco el nombre de una señora, sino de esta aplicación que os va a hacer una serie de preguntas y según las respuestas que vais a dar a estas preguntas, os van a permitir determinar que de verdad el producto se fabricó en Granada y no en China y que yo he sido una mera atornilladora del producto fabricado fuera. Después vamos a tener los impuestos. Esto de los impuestos es en realidad el tema del tipo de IVA aplicable a mi producto. ¿Qué vale el IVA americano de este tipo de producto? Esta aplicación nos lo va a decir. Después, procedimiento y trámite, que van a ser los tipos de certificados que vamos a necesitar para poder exportar, los eventuales obstáculos comerciales que puede haberse detectado en un país concreto
y también algo de estadísticas que nos va a venir muy bien porque de repente nos damos cuenta que los americanos se han aficionado a este tipo de producto y año tras año las ventas van subiendo muchísimo. Entonces ya sabemos, allí hay negocio interesante igualmente. Allí tenéis un ejemplo concreto con el producto andaluz por antonomasia, que es el aceite de oliva virgen extra, y veis, ponéis el código arancelario del aceite, país de origen, país de destino, le damos a buscar y para que tengáis un ejemplo concreto, vemos que si el producto es originario de la Unión Europea, el derecho de aduana es de 0, pero que si proviene de otro país que no tenga ningún tipo de acuerdo de libre comercio con Reino Unido, mirad, allí a esta gente le van a aplicar un derecho de aduana de 104 libras por 100 kilos de productos. Es decir, que esta herramienta, insisto, gratuita, que vamos a ver en este programa nuevo de Extenda de logística internacional, es absolutamente genial por la fuente de información que nos va a ir dando. Ahí os he puesto otro ejemplo, esta vez con muebles de madera, de oficina. Ahí viene código arancelario, país de origen y un país de destino. Y ahí vemos igualmente que hay un tipo de derecho general que es, habéis visto, del 42%, mientras el tipo de la nación más favorecida, que es el tipo habitual si no hay ningún acuerdo de libre comercio, en este caso es del 0%. Para la pequeña anécdota me vais a decir, hombre, 42,5% de derecho de aduana sobre muebles de oficina de madera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad los dos únicos países que tienen este tipo de derechos de aduana tan alucinante son Cuba y Corea del Norte. ¿Qué os quiero enseñar allí? Que como todo o casi todo en la vida económica tiene una explicación política y que podéis ver además estas herramientas hasta qué grado de precisión nos van a poder ayudar. ¿Qué vamos a tener? Volviendo un momento a nuestro producto estrella, al aceite de oliva, veis que vamos a tener diferentes tipos de explicación en lo que se trata de los procedimientos y trámites. Panorama. Esto, si nunca habéis exportado, os aconsejo en un país determinado de mirar esta sección porque está llena de información, eso sí, genérica, pero súper interesante. General, donde os van a decir básicamente temas de contrato de transporte, unos temas genéricos, pero lo más interesante es esto, los trámites específicos. ¿Por qué es tan interesante? Porque son los trámites que se aplican a vuestro producto, como os he dicho al principio de esta ponencia, determinado a través de este código arancelario que va a condicionar después la vida internacional de vuestro producto a nivel fiscal y a nivel aduanero. Y ahí veis una serie de trámites que se aplican. En el tema de los muebles de madera, para que tengáis un poco las dos vertientes, veis que en materia de trámites específicos vais a tener bastante cosas y sobre todo para entrar estos muebles de madera a Reino Unido vais a tener que probar que la pintura que habéis utilizado como fabricante andaluz de muebles de oficina no contenga ningún tipo de plomo. Así que es una de estos temas. Claves de fiscalidad internacional. Ojo, fiscalidad internacional asociada a la operación de exportación que estáis llevando a cabo. Y allí vamos a tener que ver uno de los puntos fundamentales, otra vez el punto del IVA. Y allí vamos a ver también quién vende. ¿Vendéis como empresa profesional o
estáis vendiendo como particular. Y según que vendéis de una forma o de otra, se os va a aplicar una regla de IVA u otra diferente. ¿Y cuál va a ser este tipo de regla? Si vendéis dentro de la Unión Europea, para daros también un ejemplo concreto, si vendéis desde Andalucía hacia Alemania, hacia Bélgica, y lo estáis vendiendo a otro operador económico que tiene también la condición de empresa o de autónomo con actividades profesionales, podéis perfectamente no pagar nada de IVA. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Sencillamente obteniendo lo que se llama el CIF IVA europeo, es decir, dándonos de alta en un registro que técnicamente se llama el registro oficial intracomunitario. Y gracias a eso vamos a poder hacer nuestras facturas con los clientes alemanes o los clientes belgas sin tener que poner ningún tipo de IVA. Ahora bien, tenéis que tener cuidado en el sentido que para Hacienda, ¿quién es el responsable del IVA? Muchas veces el vendedor. ¿Cómo asegurarnos que el cliente de verdad está dado de alta, no me ha mentido, etcétera? Hay también una serie de instrumentos que veremos en este programa de logística internacional. Uno de ellos es este, un comprobador gratuito igualmente, porque la idea es que poner en vuestras manos, además de la solución de un tema de exportación concreto, poner en vuestras manos una serie de herramientas que muchas veces la gente no sabe que está a su disposición y que os va a poder servir en vuestras operaciones de exportaciones, más allá de la resolución de la operación concreta que vamos a ver juntos. Y allí podéis ir viendo en toda la Unión Europea los números de IVA europeo de vuestros clientes de forma totalmente gratuita, con una cosilla absolutamente genial. Cuando vais a la aplicación vais a poner vuestro CIF IVA europeo y después el de vuestro cliente. Y cuando le dais a buscar, os va a aparecer la respuesta con un código de seguridad. ¿Qué significa eso? Que ahí vais a tener una prueba que además vais a poder presentar a Hacienda por si tuvierais algún tipo de inspección o de control por parte de la agencia tributaria. Así que, como os decía, la idea es no solamente resolver los problemas que podáis tener en una operación concreta, sino ofreceros estas herramientas gratuitas para que podáis aplicarlas en otras operaciones de exportación. Allí, 30 segundos de cotilleo, no puedo resistir. Esto es una herramienta también de la Comisión Europea para comprobar por horas el número de comprobación que ha habido de CIF IVA europeo. Allí veis, por parte de España, en la semana entre el 4 de noviembre hasta el 8 de noviembre, para deciros toda la verdad, el momento que preparé la ponencia. Así que veis que en un solo día, por ejemplo, el 8 de noviembre, hubo 386.000 empresas españolas que comprobaron en esta herramienta gratuita en un día laborable cuáles eran los CIF IVA de una serie de clientes en los 27 países de la Unión Europea. Así que son herramientas verdaderamente geniales y que os pueden ser muy útiles. El tema vamos a ver si es el caso también, o si este caso os interesa un poco, no un poco, totalmente, cuál va a ser la fiscalidad aplicable a vuestras ventas online, con el tema importantísimo del famoso umbral de 10.000 euros, que ahora es el límite debajo del cual os tenéis que encontrar si no queréis tener que estar registrado fiscalmente en los diferentes países miembros donde estáis vendiendo. Y
hay puesto en marcha por la Comisión Europea desde el 1 de julio del 2021, de este año, lo que se llama la ventanilla única en materia de IVA, que os permite daros de alta una vez en el sistema que conocemos de la agencia tributaria, una vez que tengáis más de 10.000 euros de ventas online con clientes europeos, y vais apuntando todas las operaciones que habéis llevado a cabo en los 27 países de la Unión Europea, y es la propia Hacienda española que va distribuyendo 5.000 euros a Alemania, 3.000 a Bélgica, 10.000 a Francia, para que no tengáis que daros de alta en todos los sistemas tributarios de la Unión Europea. Es decir, una facilidad genial que conviene conocer, sobre todo si estáis con temas de venta online. Así que no quiero ser aburrida, pienso que es bastante más fácil ver este tipo de cosas a través de ejemplos concretos. Así que allí os propongo, por supuesto, con Lunares, una empresa sevillana que se llama Tu Hogar Andaluz SL, que se dedica a vender productos de decoración y de ropa de cama, etcétera, muy bonitos a través de Amazon. Y el primer año consigue ventas de 6.000 euros en Alemania. Entonces, la empresa tiene parte de sus productos en un almacén en Alemania y otra parte, por supuesto, en España. Así que un martes por la tarde, la gerente de la empresa tiene angustia y se pregunta, por Dios, ¿qué tengo que hacer a nivel de IVA? Y un poco la respuesta es la que tiene ahí. A no superar el umbral de los 10.000 euros que os estaba comentando, no tiene que hacer nada, ¿vale? Así que, y ahora Tu Hogar Andaluz va creciendo muchísimo y ya factura 160.000 euros en Alemania. Ya hemos pasado por goleada este famoso umbral de los 10.000 euros. ¿Qué vamos a tener que hacer? Tenemos dos posibilidades. Tenemos, por supuesto, la obligación de registrarnos a efecto de IVA y lo hacemos de dos formas. O vamos a la Hacienda Alemania en riguroso Deutsch, es decir, en riguroso alemán, y nos damos de alta en Alemania. O vamos a esta famosa ventanilla única europea, donde nos vamos a dar de alta en nuestra hacienda de toda la vida en castellano, y de esta forma vamos a tener muchísimo más facilidades para ir actuando. Otra filosofía de este nuevo programa de Extenda de logística internacional y fiscalidad que os proponemos y que va a salir muy pronto es ver un poco, haceros una serie de recomendaciones sobre las opciones mejores, más adecuadas y más ventajosas, pero para una exportación concreta, para vuestros productos concretos. Entonces, con Ana Moreno y conmigo, y quizás también en algunas veces con Macarena, que está también, otra técnica también que creo que va a participar en este proyecto, vamos a intentar proponeros exactamente la solución que va a ser más efectiva, es decir, para ser todavía más clara, más barata para vuestra empresa. Y allí os he puesto otro tipo de ejemplo. Mirad, una empresa americana vende trenes eléctricos en su tienda online y compra una conocida familia con gemelos de 5 años, habréis reconocido la persona, que acaba de instalarse en Francia. Y esos son un poco el tipo de consulta que podemos tener en este tipo de programa. Ahí que veis siempre a partir del código arancelario del producto, esta vez el origen es Estados Unidos, el destino es Francia, y vamos buscando, veis que allí no hay ningún tipo de arancel, la vida es bella, pero hay
un IVA del 20%. Entonces, todas estas herramientas que vamos a ver juntos os van a enseñar este tipo de cosas. Y también en materia de juguetes, para entrar en la Unión Europea, sabéis que hay una serie de especificaciones técnicas muy importantes que tenemos que respetar para la seguridad de nuestros hijos, y la aplicación Access to Market nos va dando también esta información. Y veis, si vais pinchando sistemáticamente, os van dando verdaderamente la información que se necesita, en este caso no para una exportación, sino para una importación. Veis con los requisitos de trazabilidad, los requisitos de seguridad, la armonización de los criterios técnicos para garantizar la libre circulación dentro de toda la Unión Europea. Y el mercado CE, que es un punto muy importante precisamente para que haya este respeto de las normas técnicas, para probar este respeto. Y bueno, y hay otros casos, como un caso al inverso. Imaginemos que el Paris Saint-Germain quiere comercializar sus pelotas a una familia americana, y volvemos a utilizar la misma aplicación, pero intercambiando el origen por el destino, y allí vamos a tener también una serie de información muy importante. Pero para volver a lo que decía al principio de todo, ¿recordáis? La identidad arancelaria de un producto, la identidad completa, ¿no? Las 6 primeras cifras que se identifican en el mundo entero, depende del país de destino de nuestra mercancía. Es decir, que para saber exactamente lo que se va a ir aplicando a mi pelota española, francesa, mandada a a Estados Unidos, vamos a tener en este caso que consultar la clasificación arancelaria de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es ahí que vamos a exportar, y eso también lo haremos en el marco de este programa, y ahí veis una serie de indicaciones técnicas. Así que, ¿qué os proponemos? Os proponemos algo rápido. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, porque el cliente está esperando, porque quiere su cotización, porque la logística tiene que estar muy clara. Y vamos a analizar 16 puntos estratégicos, y vamos a intentar ayudaros en principalmente determinar tipo de impuesto aplicable y su importe, y desde el punto de vista de todos los trámites a realizar, vamos a ver el país de origen y el país de destino. Todo eso en el marco de este nuevo programa que está a punto de salir, en el cual yo tengo el placer de participar como consultora, y también los socios de este programa es la conocida empresa andaluza Caico, que sabéis que es una empresa de logística con mucha solera y mucho recorrido, y que también participará en esta optimización de vuestra logística. No hemos desvelado otros temas que son muy importantes en el programa, como por ejemplo, a veces un presupuesto de logística es como una factura de la luz. Es decir, sabemos que va a costar dinero, pero no sabemos exactamente lo que entra, lo que no entra, etc. Allí también nos iremos ayudando en saber exactamente cuáles son los gastos que entran en los presupuestos que habéis recibido y los que no. Y vamos a, como os decía, hacerlo de una forma muy dinámica, porque es un programa pensado para que en un máximo de un mes vayamos resolviendo el tema, haciendo las reuniones y entregándoos el informe final después de la comprobación y validación de los técnicos de Extenda. Así que os vamos a dar una serie de instrumentos de ayuda. Habéis visto en esta presentación que os hemos dado varios ejemplos. Ahí hay otro. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de IVA
aplicable a un zapato en Bulgaria. Vosotros lo sabéis, yo no tengo ni la más remota idea y no me voy a empezar a memorizar los tipos de IVA que hay en todos los países de la Unión Europea por producto. Hay herramientas gratuitas, ahí tenéis otro ejemplo, es una herramienta para buscar el tipo de IVA aplicable a cualquier producto según el derecho nacional, nuevamente, de estos 27 países de la Unión Europea. Y allí veis un poco cuáles son los 3 bloques que vamos a ir viendo juntos y todos los puntos tratados. Tenemos una pequeña introducción para exactamente ver quién es la empresa, lo que quiere exactamente. Y a partir del bloque 2 ya empezamos verdaderamente, si me permitís la expresión, a torear y a ir viendo un poco cuál es el problema que tenéis con bloque 2, estas famosas recomendaciones prácticas que son muy importantes para Ana, de recomendaciones, de ayuda a leer los presupuestos y a descubrir lo que hay dentro y lo que no está previsto, de unos truquillos a la hora de solicitar presupuestos para no tener malas consecuencias posteriores y también una serie de contactos de los posibles participantes en vuestra logística o vuestra fiscalidad internacional que os pueda interesar. Por mi parte nada más, sino animaros cuando vayáis a recibir los emails de Extenda con este nuevo programa de logística internacional y fiscalidad, a apuntaros y deseosa de empezar con este programa que creo que va a tener bastante éxito porque va vinculando 2 de los principales problemas de todas las exportaciones, no solamente de las andaluzas, de todas las exportaciones del mundo, la logística y sus consecuencias fiscales. Muchísimas gracias. Tengo un micrófono, pero bueno, si me oís, se abre un pequeño apartado de preguntas y yo quiero comenzar preguntándole a Karin si es siempre necesario contratar un seguro en las operaciones de transporte y logística. Ay, gracias Ana por esta pregunta, creo que me acaban de quitar el sonido, gracias. La pregunta de Ana es muy importante porque claro, si somos unas personas de naturaleza prudente, vamos a decir, si yo tengo una operación de logística, claro que voy a contratar un seguro, pero tenéis que saber que no siempre es necesario. ¿Cuál va a ser el criterio que nos va a hacer contratar un seguro suplementario o no? Evidentemente, el valor de la mercancía. Sea cual sea el modo de transporte que vayáis eligiendo, por defecto hay un importe de seguro que está calculado por kilo de mercancía. Evidentemente, un kilo de lechuga o un kilo de diamante no tiene el mismo valor. Y es muy curioso, pero todos estos temas de los contratos de transporte internacionales han nacido al amparo de grandes convenios casi mundiales, donde hasta los países más en vía de desarrollo, para decirlo de una forma políticamente correcta, han participado. Es decir, que allí hay, siempre que vayáis contratando un transporte por carretera, un transporte marítimo o un aéreo, hay una cláusula de seguro que se aplica automáticamente a vuestra operación de transporte. Para saber, Ana, si es interesante o no contratar un seguro suplementario, tenemos que ir viendo, según el tipo de transporte, cuál es el importe de este seguro que funciona por inercia y ver cuál es el valor de nuestro producto y en este caso tomar la decisión de arriesgarnos o no en esta operación concreta. ¿Hay más preguntas? Sí, dígame. Si nosotros vendiéramos, por ejemplo, a través de Amazon, ¿Cómo? Si vendiéramos a través de Amazon en Sí, Europa, sí. tuviéramos todavía un volumen pequeño, inferior a esos 6.000 euros. Pero Amazon hace
operaciones logísticas en Alemania, por ejemplo, con nuestros productos. Eso es exactamente el ejemplo que había dado con el tema del hogar feliz. Y, es decir, que hasta que no vayas alcanzando este umbral de 10.000 euros, no va a haber esta modificación de la regla de IVA que hace que en lugar de aplicarse el IVA del país de origen, se aplica el IVA del país de destino. Es decir, que no vas a tener ninguna obligación de darte de alta en el IVA alemán, en este caso, si el cliente es alemán, hasta que no hayas pasado este umbral, pero con una trampa que no había antes. Es decir, que no sé si habéis vendido antes por ventas online. Antes era un país, un umbral. Había, por ejemplo, Portugal era 35.000 euros, Alemania era 100.000 euros. Allí no, allí el umbral ha caído de forma drástica y se calcula sobre la base de todas las ventas europeas. Y a partir del momento que hayas vendido 10.001 euros a través de tus ventas online en diferentes países de la Unión Europea, en cada país vas a tener que aplicar el IVA del país de destino. Entonces, es complicado. ¿Por qué? Porque tendrías que darte de alta. Imaginemos, has vendido 5.000 euros en Alemania, 5.000 en Francia y 5.000 en Bélgica. Para honrar cada una de las haciendas europeas tendrías que darte de alta en las tres o elegir lo de la ventanilla única y dejar que sea la hacienda española, en este caso, que vaya repartiendo el dinero según la venta realizada en cada uno de los países.